Ya, a ver, estábamos estudiando entonces el dual, ¿cierto? Estábamos viendo eso, los espacios duales, y en particular me parece lo último que quedamos fue que estábamos estudiando los espacios anuladores, ¿no? Sí, Entonces, ya, claro, perfecto. Habíamos estudiado, bueno, un pequeño resumen entonces, repaso, resumen, recuerdo lo que estábamos haciendo entonces. Era, si tú tienes un espacio vectorial V, definíamos entonces acá, bueno, tomábamos un subconjunto cualquiera, S, un subconjunto cualquiera, y definíamos este espacio S supra cero, ¿no es cierto? Que era el espacio de todos los funcionales, todos los elementos del dual que anulan, ¿cierto? A los elementos de S. Qué horrible eso, güey. Correcto, entonces, bueno, ¿qué hicimos? Les recuerdo un poquito, estábamos estudiando estas cosas, que este era un subespacio vectorial del dual, independiente si el S lo era o no, y estudiamos, teníamos un teorema también que hablaban de las dimensiones, les recuerdo una cosa así, la dimensión de V era la dimensión de W más la dimensión de su anulador. Ya, este era un teorema que vimos también en algún momento. Para cualquier subespacio de un espacio vectorial V de dimensión finita, ¿no es verdad? Esas eran las condiciones. Vamos a anotar eso en alguna parte. Esta era la hipótesis. W es un subespacio de V y V de dimensión finita. Ya, eso en general todo lo que hemos hecho es en dimensión finita, así que como una hipótesis base siempre. Ya, creo que eso fue todo lo que vimos. Ahora, ¿qué más hicimos? Profe, vimos los dos corolarios que tienen después, sorry. Tienes razón, gracias. Claro, El último que vimos. ya, perfecto. Claro, lo que viene después entonces son como algunos detalles, ¿no? Son algunos detalles. Era que, por ejemplo, borremos esto. Por ejemplo, a ver, espérame. Se lo había comentado esto, que si tú tienes dos subespacios de un mismo espacio vectorial, entonces estas dos cosas son equivalentes, porque los dos subespacios son iguales, lo mismo que los anuladores son iguales. Ya, eso era uno de los corolarios que vimos. Bueno, esas cosas son... Es como un detalle nomás, así como para caracterizar el... Como para darle más peso al anulador en verdad, ¿no? De ahí se lo dejé como... me recuerdo que eso quedó como ejercicio. Bueno, ese fue un corolario. Entonces, creo que llegamos hasta ahí. Eso es sobre los anuladores. Ahora, si queremos profundizar más en estos temas... Que vamos a profundizar más en estos temas... bueno, primero usted tiene que hacer ejercicio, o sea, porque hay algunas propiedades de los anuladores que yo no se las he dado. También tiene que ser capaz de calcular espacios anuladores así rápido, ¿no es cierto? Le doy un subconjunto del espacio de partida, calcúleme el anulador, así como pum. Ya tiene que ser capaz de hacer eso. Me parece que igual hicimos eso en algún momento. Y entonces para seguir profundizando lo que tenemos que hacer es estudiar esto que se llama el doble dual. El doble dual. ¿Qué significa el doble dual? Es lo que se puede estar imaginando. Es tomar un espacio, ese espacio yo lo dualizo, ¿cierto? Consigo el B estrella y ese espacio lo vuelvo a dualizar. Es el dual del dual. Eso se llama el doble dual. Y el dual del dual. Creo que es intuitivo el concepto. El doble dual. Ahora puede ser un poco raro dualizar algo que ya está dualizado, pero va a ver que no es tan difícil. Ya, eso es lo que tenemos que estudiar ahora, el doble dual. Con esta cosa que vamos a estudiar aquí, el doble dual,
Con la dualización de la dualización vamos a poder entender un montón de propiedades de los dos primeros, ¿ya? Del primal, del dual, vamos a sacar harta información estudiando el doble dual, por muy, no sé, como paradójico que eso suene. Estudiando el doble dual vamos a sacar información de los dos primeros. Por eso es importante este concepto y vamos a ver cómo pasa eso. ¿Ya? Entonces, definición básica, ¿qué es el doble dual? Es eso que está aquí. Esto de aquí se llama el doble dual. Y se anota, más bien no se anota así como B estrella estrella, sino que se anota inmediatamente así. B con dos estrellitas arriba, ¿vale? Este concepto, entonces, ¿qué es esta cosa? Vamos a ponerlo por este lado. Se anota así en realidad. No se anota con el paréntesis estrella, no, se anota así. B estrella estrella. ¿Qué es esto entonces? Si es la dualización del dual. ¿Qué es esto? Son todos los funcionales. Todos los funcionales que van de dónde a dónde. A ver qué me puede decir usted. Son todos los funcionales que van de dónde a dónde. Si tengo la dualización de la dualización, ¿cómo habíamos definido el dual? A ver. Iría del V hasta del dual hasta el doble dual. Exactamente, no, del dual hasta el cuerpo. Como dijeron en el chat. Correcto, va de B Ya. estrella en K. Eso es. Son todas las transformaciones lineales que van de B estrella en K. Asimismo definimos el B estrella, el dual, el primer dual, ¿cierto? Lo definimos como todas las transformaciones que van de B en K. Y así, o sea, si usted lo piensa, yo esto podría seguir dualizando, ¿no? Y concebir el triple dual. ¿Qué sería eso entonces? Serían todos los funcionales que van del B doble estrella en K, ¿sí? Porque es la dualización del anterior. Y así sucesivamente. De hecho, se puede seguir dualizando para arriba. O sea, como... Ese es un proceso que no tiene fin, ¿no? Dualizar, 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 blablabla. Ya. Bueno, pero bueno, no estamos pensando en eso. Se lo comento nomás, pero los quedamos ahí. El doble dual. Entonces, eso es, ¿bien? Esto se llama entonces el espacio doble dual. De V. Como usted puede ver, esto también es también es un espacio de funcionales lineales y por ende también es un espacio vectorial, naturalmente que lo es. Es un espacio vectorial, también tiene todas las características de ser un espacio vectorial. ¿Ya? A los funcionales del doble dual los vamos a anotar con la letra L. ¿Ya? Para que se entienda. Los elementos que están, vamos a ponerlo con color rojo, los elementos del primal, ¿cierto? Son vectores que lo anotamos con la letra V. Los elementos del dual lo anotamos con la letra F, los funcionales. Y los elementos del doble dual los vamos a anotar con la letra L, ¿ya? L mayúscula. Por si acaso, eso es como la simbología estándar que vamos a ocupar, para que no se confunda. Estos son funcionales de acá y estos son funcionales de allá. Ya. Entonces... Lo primero que tiene que usted saber, primero básico, es una cosa, ¿cómo conecto estos espacios entre sí? ¿Ya? Nosotros sabemos que, por ejemplo, lo voy a marcar con color morado, estos dos primeros espacios se conectan. ¿Cómo se conectan esos espacios? Si yo quiero, a ver, me refiero a lo siguiente. Si yo quiero definir una función, llamémosle phi, no sé, una función que va de B en B estrella, ¿qué es lo natural? ¿Cómo los asocio entre sí? ¿Qué cree usted? Lo más intuitivo y natural que se le ocurra para conectar B con su B estrella. Eso tenía que ver con las bases. Y a partir Ya, de una base de V formar la base dual. correcto. Esa es la forma más simple, creo yo, de conectar estos dos espacios, ¿ya? Del primal con su dual.
¿Cómo era ese proceso? Con la base dual, ¿se acuerda? Ese era un proceso que vimos, que tú tomabas una base en el primal y construías una base en su dual, ¿sí? Que se llamaba la base dual, de hecho. Ese proceso, no sé si le he hablado de algún otro, pero ese proceso es como lo más básico y por lo menos lo que hemos visto para asociar estas dos cosas. Ya, eso tiene que tenerlo claro. Entonces, de esa manera asociamos estos dos espacios. Bien. Listo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo asociar estos otros dos? Ahora piense, no sé, pues si quiero asociar el B, por ejemplo, quiero asociar el B con su doble dual. O quiero asociar el dual con su doble dual. ¿Cómo haría eso? Si, por ejemplo, quiero asociar el segundo, con el tercero, ¿qué debería hacer? Lo mismo, ¿no? Tomo una base del dual y la dualizo de nuevo. ¿Cierto? Puedo hacer ese mismo proceso acá. Tomo una B, pero ahora una base del espacio dual y la dualizo de nuevo. Eso también me va a hacer una asociación pues, entre B y entre B estrella y B doble estrella. La idea es la misma, ¿no es cierto? Solo que ahora las bases no son las mismas que antes, sino que son puros funcionales, básicamente. Ya, eso sería una manera como rápida de asociar entonces su B estrella con el doble estrella, con la misma idea de antes. Pero hay otra manera mucho más natural, que se la voy a mostrar enseguida. Y esto es lo que tiene particular el espacio doble dual. Ya, esto es lo primero que tiene que saber. Lo que vamos a hacer es conectar el V con el B doble estrella. Nos vamos a saltar el B dual y vamos a hacer esta conexión enseguida, de una, ¿no? Saltándonos el B estrella. Del primal al doble dual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una función que conecta estos dos espacios. Y va a ver que no es difícil. Lo que vamos a hacer ya, tomamos un vector V de partida. ¿Y qué le vamos a asociar? Bueno, tenemos que asociar un funcional, ¿no? Tiene que ser una función que va de B estrella en K, ¿no es cierto? A esa función la vamos a llamar L sub V, ¿ven? Porque es una función que depende de V. Entonces, ¿qué es L sub V? L sub V va a ser, por definición, tiene que ser una función que va de B estrella en K. ¿Y cómo lo definimos? ¿Cómo lo definimos? Acá yo tengo que tomar un funcional f y lo tengo que mandar en algo. No sé si se entiende, esto quizá un poco complejo para usted. Estoy tomando... A ver, vamos a explicar esto. Tengo un v y lo asocio a una función L sub v. Esa cuestión es una función naturalmente, entonces también tiene que estar su diagrama propio, L sub v, que es una función que va de B estrella en K, que toma la variable y lo manda en algo. Entonces esto se da cuenta que es como un gran esquema para armar una función grande. Ya, ¿qué deberíamos colocar aquí en este signo de interrogación? Esa es la pregunta. Como lo más natural e intuitivo que se le pueda ocurrir a usted. ¿Qué podríamos hacer? ¿Evaluar? Evaluar, claro. Sí, porque mire, básicamente tú fijas un v de partida, un vector cualquiera del espacio primal, construyes esta función L sub v que está definida en su variable f como la evaluación. Correcto. F evaluado en v. Esa función es lo único que hace es evaluar. Es una función súper sencilla. Lo que hace entonces, esta es una función que conecta las cosas de la siguiente manera. Tomas un v y lo asocias como con f de v. Esa es como la asociación, es una función evaluativa básicamente, ¿no? Ya, solo que la f es como libre. La v está fija, pero la f es como libre, ¿se entiende? Esta funcioncita que usted ve aquí es una función como
natural y va a ver por qué es natural. Vamos a ver que esta cosa en realidad es súper natural, por muy, no sé, quizás le parece un poco raro. Vamos a ver que es bien natural y una manera súper práctica de asociar entonces el V con el doble dual. Esta función incluso tiene un nombre especial. O sea, se llama así. Se anota con una letra J, así como una J bien elegante. Es una J mayúscula así como cursiva. Y esta función se llama, pongámosle nombre, se llama la inyección canónica. Algunos libros lo anotan igual con una J mayúscula común y corriente. Otros lo anotan así como con esa J más cursiva. Algunos lo anotan con una letra I. Bueno, igual la simbología no es estándar, pero se llama así, inyección canónica. Tiene ese nombre porque, bueno, tiene que desmenuzar el nombre. Le estoy dando el nombre, pero no le he explicado por qué se llama así. Dos cosas, pues inyección, ¿qué es una inyección? Segundo, ¿qué significa canónico? La palabra canónica ya la hemos usado en el curso, la base canónica. En álgebra lineal se estudian hartas cosas canónicas, ¿no es cierto? La palabra canónico en matemáticas significa hartas cosas. Es como un concepto igual bien abstracto, como que no está muy bien definido, pero significa que es algo como súper ideal y súper propicio y súper sencillo de trabajar por varias propiedades que cumple, por la facilidad que tiene, sí, y por todas las propiedades que implica. ¿Ya? Que algo sea canónico en realidad es como una cuestión como súper preciso igual. Bueno, no se lo estoy explicando, lo estoy dejando así como bien a grandes rasgos. Pero que usted sepa que la base canónica se llama base canónica por varias cosas. Porque esa base, la base canónica, tiene hartas propiedades que le hacen ser canónica, ¿ya? Bueno, ¿y qué significa una inyección? Creo que eso debe saberlo. Una inyección es una función inyectiva. También se llaman inyecciones en matemática, ¿no? Se llama inyección porque es una función inyectiva. Le estoy haciendo como un spoiler, porque aún no le he hablado de qué propiedades tiene esta función J, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que hagamos ahora. Le estoy dando esta función, le doy el nombre, hay que ver qué propiedades tiene. ¿Qué propiedades crees tú que tendrá esta función? Aparte de ser inyectiva, que ya se lo estoy soplando. Pregunta para todos. ¿Qué propiedades tendrá esta función? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué propiedades tendrá? Lo escucho. Ya, estoy leyendo algunas cosas en el chat. Ya, me dicen que isomorfismo a lo mejor y lo otro que es igual dimensión que el V. Ya, hay una cosa que claro, vamos a hacer un paréntesis por el momento. Antes de ver lo de las propiedades, es interesante lo que comentan de las dimensiones. Porque nosotros ya hemos hablado, esto ya lo comentamos, que la dimensión del espacio de partida, cuando las cosas son de dimensión finita, ojo, vale, vamos a dejar eso bien marcado. B, dimensión finita. En el contexto del espacio de dimensión finita, nosotros habíamos hablado y ya lo vimos, que estas dos dimensiones eran iguales.
¿sí? Por lo tanto, el V y el V estrella eran isomorfos, eso lo comentamos. Esto también se va a cumplir por la misma razón, también va a ser la misma dimensión que el doble dual, pues por la misma razón. Por ende, los tres espacios son isomorfos entre sí, como usted puede ver, ¿no? Todos tienen la misma dimensión, ¿cierto? Primal, dual y doble dual, son todos isomorfos, básicamente. En el contexto de dimensión finita. ¿Mm? Ya, eso, observación, anótelo por ahí. En el dimensión finita, entonces, todas las dualizaciones son isomorfas entre sí. ¿Ya? Entonces, en el contexto de dimensión finita, esta función, j, podría ser un isomorfismo, ¿no? Porque es posible construir un isomorfismo. Claro. Primero, entonces, ¿qué habría que hacer? Primero ver que es una transformación lineal, ¿no? Eso es lo primero, ¿no es cierto? Ver que esta es una transformación lineal. Veamos eso. Ya, entonces vamos a demostrar, primera cosa, que esta J es lineal. Tiene que probar que es una transformación lineal, pues, ¿ya? Veamos eso. Lo voy a achicar entonces. Ya, ¿cómo demostramos que es lineal? Bueno, tomamos entonces sean, tomo un vector, un par de vectores v1, v2 cualesquiera en v, ¿cierto? Y tomo un alfa escalar cualquiera, listo. Ya, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Construir y tomar, ver qué pasa con j de alfa v1 más v2. ¿Qué será alfa v1 más v2? ¿Qué es esto? Esta es una función L sub alfa v1 más v2. ¿Cierto? Eso es una función. ¿Qué función es esa? Vamos a borrar aquí. Lo voy a anotar por acá arriba, ¿vale? Esta función L sub alfa v1 más v2, ¿qué es esta función? Esta función es una función que va de b estrella en K. ¿Y qué es lo que hace? Toma un funcional f y lo evalúas en esa cuestión que está en el subíndice. F evaluado en alfa v1 más v2. Eso es, ¿no es cierto? Es la evaluación del funcional f en lo que está en su subíndice. Y ahí no te aprovecháis de que los f son lineales, pues entonces, claro, lo que vamos a tener entonces es lo siguiente. Voy a borrar esta parte. Lo que vamos a tener entonces es que L sub alfa v1 más v2 evaluado en un funcional f, esto es f en alfa v1 más v2. Lo cual es, por la linealidad del funcional, alfa veces f de v1 más f de v2. Y por definición, entonces, esa va a ser la evaluación. Esto va a ser alfa veces la evaluación del funcional en el vector 1. Por lo tanto, esto es L sub v1 evaluado en f más L sub v2 evaluado en f, porque es la otra evaluación. Lo cual también por definición es alfa veces la inyección canónica en v1 más la inyección canónica en v2. Y eso prueba la linealidad de esta función. Ya, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Está todo claro? ¿O está muy enredado? A ver, cuénteme.
¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, consultas? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? ¿Está muy raro? ¿Está muy difícil? ¿Se entendió entonces? Esta es la demostración entonces que la inyección canónica es lineal. ¿Se entendió esto? ¿Está bien? ¿Está claro? Ya, bueno, espero que esté bien, está todo claro. Entonces ya tenemos que la inyección canónica es lineal. Por lo menos ya es una primera gran propiedad que tiene, es lineal. Ya, ahora hay que ver por qué se llama inyección canónica, o sea, es una función inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? ¿Cómo demostraríamos eso? A ver. Voy a borrar toda esta cuestión. Borro todo, borro todo, borro todo. Ya. Segunda propiedad entonces. 2. Esta cuestión es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? A ver, ¿cómo lo demostraría usted? Piénselo. ¿Cómo sé yo que es una función inyectiva? ¿Qué deberíamos hacer? Ya, claro, podemos estudiar el kernel, ¿cierto? Ese es en general, yo quiero que le quede claro. Algunas personas en este curso, que me ha tocado corregir pruebas y que me ha tocado corregir talleres, algunos de ustedes, cuando les piden argumentar la inyectividad, lo hacen por la definición estándar y no con el kernel, lo cual no está malo, pero es como, se están como no aprovechando las herramientas que tenemos en este curso, ¿me entiendes? La inyectividad se define de una forma, pero en el álgebra lineal nos sirve más todavía estudiar el kernel, porque el kernel es un espacio que tiene harta información. Algunas personas yo he visto, se lo comento ahora, que lo demuestran por definición, y no es que eso no está malo, pero es como que no están aprovechando todo el potencial de la cosa, ¿no? Eso es. Entonces ya podemos estudiar el kernel de este objeto. ¿Cuál sería el kernel de J? A ver. El kernel de la inyección canónica. ¿Qué es esto? Por definición, son todos los vectores en el espacio primal, de modo que, bueno, J de V es 0. Este es el funcional nulo, ¿no? 0 gorrito. Vamos a borrar esta parte de acá. Ya, sigamos por acá arriba. Ya, entonces, ¿qué será este kernel? Bueno, son todos los vectores en B, tales que, claro, ese 0 que está ahí, ¿no es cierto? Este funcional nulo, este 0 gorrito, es el 0 del doble dual, ¿no es cierto? Es el nulo del doble dual. Por ende, si tú lo evalúas en cualquier funcional f, j de v evaluado, perdón, entonces esto lo vamos a llamar así, L sub v es el 0, ¿no? Lo vamos a anotar así. Por ende, que esto sea nulo, que sea igual, idéntico al funcional nulo, significa que si yo lo evalúo en cualquier funcional f, me da ¿qué cosa? El 0 para todo f en el dual. Ahí lo voy a achicar porque no me alcanza. Para todo f en el dual. ¿No es
es cierto? Y eso es ahora ese cero que está escrito ahí al último es el escalar nulo, ¿sí? Ya, pero por definición, L sub b de f es esto. Son todos los vectores de partida tales que f de b es 0. Perdón, es 0 porque la evaluación f evaluado en b para todo f en b. Estrella. ¿Qué es este objeto? ¿Qué será este objeto? Son todos los vectores, el conjunto es un saco de muchos vectores que son anulados por todos los funcionales del dual. Eso es, básicamente, ¿no? ¿Se entiende? Esto es entonces, quiero que entienda lo que está escrito, es el conjunto de vectores que son anulados por todos los funcionales, ¿Qué será este conjunto, entonces? ¿Qué vectores son anulados por todos los funcionales al mismo tiempo? Esa es la pregunta, ¿no? Tiene que preguntárselo. ¿Qué será este conjunto finalmente? ¿Será como el anulador de todo el conjunto B? Que sería como lo que había visto antes, el puro vector cero, ¿no? Sí, a ver, hay una confusión. Claro, esto que está escrito se parece a un anulador, ¿cierto? Pero no es un anulador. Se parece a un anulador, ¿cierto? Porque ¿qué era el anulador? Recuerdo, eran el conjunto de los funcionales que anulan a todos los elementos de partida. En este caso, los elementos de partida son anulados por todos los funcionales. Se da cuenta que es como al revés la definición. ¿Mm? Es como un anulador, pero está al revés. ¿Mm? Este objeto no se lo he definido yo aún, ¿no? Porque claro, es como el anulador, pero en el sentido opuesto. ¿Qué cree usted que pasará con este conjunto? Bueno, si no sabe está bien, ¿eh? Esta cosa que está escrita acá, el kernel, este objeto, se llama, y lo vamos a definir apropiadamente, esto se llama el doble anulador. Vamos a ver eso dentro de las próximas clases, ¿ya? El doble anulador se llama esta cuestión. Así como tenemos el dual y tenemos el doble dual, está el anulador y tenemos el doble anulador también. Vamos a ver eso ahora pronto. Bueno, que sepa, lo vamos a argumentar apropiadamente a su debido momento. Este conjunto es cero, ¿ya? Lo es, pero aún no le puedo explicar por qué, ¿ya? O si a usted se le ocurre, bacán. Lo que estamos haciendo entonces es tomar, repito, el conjunto de todos los vectores posibles de los primales que son anulados por todos los del dual. ¿Sí? La pregunta es, si un vector es anulado por todos los del dual, ¿por qué ese vector tendría que ser nulo? ¿Ya? Y eso, la respuesta a esa pregunta aún no tenemos las herramientas para responderlo apropiadamente, así que se lo voy a dejar ahí como... le doy la respuesta, pero el argumento lo tenemos que ver ahora pronto. Con este concepto que se llama el doble anulador, ¿ya? ¿Ok? Ya, ya, pues y si tengo una función
Ya, spoiler, entonces esta cuestión es inyectiva, ¿vale? Tiene una transformación lineal inyectiva de dos espacios que tienen la misma dimensión. Eso implica naturalmente que esto va a ser un isomorfismo, ¿cierto? No necesito probar la epiyectividad, no es necesario, ¿no es verdad? Porque los dos espacios V y V2V estrella los dos son de la misma dimensión. ¿Ya? Entonces terminamos diciendo eso. Tercera cosa, entonces, esta J es un isomorfismo, lo es. El argumento es, pues, las dimensiones del primal y del doble dual son iguales. No es necesario probar las epiyectividad, ¿no es cierto? Con eso basta. Ya, eso. Entonces, este es un isomorfismo como natural que tiene que usted concebir para enlazar, ¿cierto? El V con el V doble estrella. ¿Mm? Así se enlazan entre sí y el V dual como que en realidad no importa mucho en este contexto. Aunque sí está metido dentro de la definición, pero la concepción del J es pasarse del V al doble dual al tiro. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que no esté claro? ¿Dudas? Profe, como había mostrado que la dimensión de B era igual a la dimensión del doble dual. Ah, ya. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Ya, porque mira, tú tienes tu espacio V. Ya, de aquí construimos el dual. El dual es por definición esto. Son todas las transformaciones lineales que van de B en K. Y lo que nosotros hicimos harto tiempo atrás, nosotros calculamos cuál es la dimensión en general del espacio L de B en W. En general, nosotros esto lo demostramos, que es la dimensión de la multiplicación de las dimensiones. ¿Cachai? Ese es un resultado que hicimos harto tiempo atrás. Entonces, en particular para este caso, la dimensión del V estrella será la dimensión de B por la dimensión de K, pero la dimensión de K es 1. Entonces la dimensión de B. Y ese mismo argumento se puede ocupar, borro acá, el mismo argumento para argumentar que en la misma dimensión del B doble estrella. Que el B doble estrella es L, todas las transformaciones que van de B estrella en K. Y te sirve el mismo argumento. Por eso todos tienen la misma dimensión. ¿Está claro? Sí, queda claro. Ya. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, yo le voy a hacer un comentario. Esto es un comentario para sus asignaturas futuras. Observación, comentario. Todo lo que hemos hecho, esto de que es un isomorfismo, esta cuestión, que las dimensiones son iguales, quiero que le quede clarísimo que esto es específicamente cuando las dimensiones son finitas. Entonces, el comentario es que cuando las dimensiones son infinitas, la película cambia por completo, es súper distinto de hecho. ¿Ya? Ese es el comentario que quiero dejárselo marcado para sus asignaturas futuras. Comentario. En el caso en que la dimensión del espacio V es infinita, en general, lo que va a ocurrir es que el V no es isomorfo al dual, ni tampoco al doble dual. En general no son isomorfos entre ellos.
son espacios re distintos, de hecho, en dimensión infinita. Ya, en general, va a pasar eso. No hay isomorfismos. Aún así existe la inyección canónica, porque la inyección canónica usted ve que no se define independientemente de la dimensión. Definimos la inyección canónica, listo. La inyección canónica también existe para dimensión infinita y es una función re importante, pero no va a ser un isomorfismo, generalmente no lo es. ¿Ya? Eso, que lo sepa. Y ahí aparecen otros conceptos y la cosa se va complejizando más porque para el estudio de dimensión infinita como que es mucho más complicado en verdad. Eso, ese estudio, si se lo pregunta, ese estudio de los espacios de dimensión infinita se ve en un curso que se llama Análisis Funcional. Que usted ve que el nombre del curso se llama Análisis Funcional. Es un curso completo en el estudio de los funcionales lineales. ¿Ya? Es una teoría súper grande. Es un curso completo sobre funcionales lineales y todo lo que tienen que decir. Y para eso, claro, hay que estudiar hartas cosas antes para poder estudiar bien apropiadamente la dimensión infinita. Pero bueno, lo van a ver ustedes en algún momento en el futuro. Así que ahí se lo dejo. Ya. Entonces, con esta cuestión de la inyección canónica y la construcción del doble dual, con todo esto que hemos hecho hasta el momento, vamos a demostrar, y le voy a poner una proposición. Que esto es algo que usted debería haber sabido de antes, pero no había manera de responderlo hasta ahora. Proposición. Entonces ya, la proposición dice esto. Sea B un espacio, en cada espacio vectorial de dimensión finita. Cada espacio vectorial de dimensión finita. Entonces lo que dice la proposición es que toda base de B estrella del dual es dual de alguna base de B. ¿Ok? Toda base del dual es la dual de alguna base del primal. Ese fenómeno es lo recíproco que hemos estado haciendo. Mire. Se lo voy a explicar. Esto lo hemos conversado en algún momento atrás, pero ahora se lo voy a explicar de nuevo y vamos a poder demostrar esto. ¿Ya? Nosotros teníamos, antes de estudiar el doble dual, en las clases anteriores, nosotros habíamos hecho esto. Tú tenías B, ¿cierto? Construías su dual, tomábamos una base en el primal y construíamos su dualización. Y en algún momento, ese era un proceso que ya vimos, en algún momento yo le dije lo siguiente: si tú tenías una base de acá, del dual, tú te podías devolver y construir una base del primal. De hecho, se lo mostré en algún momento un ejercicio cuando vimos los polinomios de interpolación de Lagrange. Ese era un ejercicio de hacer este proceso inverso. Le daba una base del dual y le pedía encontrar la base del primal. De ahí aparecieron los interpoladores de Lagrange.
Ahora, ese proceso se puede hacer siempre. Esa es la respuesta de esta proposición. Ya que al final tú tomas una base del dual y va a ser la dualización de una base del primal. Siempre pasa eso. Entonces acá siempre se puede construir, no sé, llamémosle qué sé yo, una base de epsilon. Se puede construir una base de epsilon de modo que esta D del principio sea la dualización de esa base de epsilon. ¿Ya? Entonces, lo que está pasando acá básicamente es que este proceso de base, dual, dual, base, base, dual, dual, base, de ir y volver es un proceso como biyectivo, ¿se da cuenta? O parto de acá y dualizo, o tomo acá y es la dual de uno del principio. Y entonces es como un proceso de ir y venir. ¿Ya? Eso, quiero que esté claro entonces. Este proceso yo se lo había comentado en algún momento, ahora se lo respondo con toda la profundidad. Claro, es una biyección finalmente en el proceso de dualizar bases. Pero ¿cómo se demuestra esto? Para poder demostrar este argumento, para poder demostrar esta cuestión, lo que hay que hacer es usar el doble dual. Ya, esa es como la manera apropiada para demostrar esta proposición. Entonces, no podía, a pesar de que yo se lo hubiera comentado tiempo atrás, no podíamos haberlo demostrado, sino hasta ahora, con el doble dual. Por muy paradójico que suene, es como tomar el primal y el dual y tenéis que dualizar de nuevo para obtener información del principio. ¿Por qué pasa eso? Es como raro, porque tú tienes tu espacio V, lo dualizas y lo vuelves a dualizar, y esa dualización nuevamente, hacer el doble dual, es como que te devuelve al principio por la inyección canónica. Por la inyección canónica, hacer esa dualización de nuevo te vuelve al comienzo. ¿Sí? A pesar de que nosotros sabemos que estos tres espacios son isomorfos, pero es como natural pasar del B al B estrella y después del doble dual es como volver al principio. Por eso ocupar el doble dual es útil para estudiar cosas de estos dos primeros. Ya bueno, estoy diciendo hartas cosas. Demostremos la proposición. ¿Cómo se demuestra esto? A ver. Demostración. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, vamos a tomar una base del dual, ¿no? Ya llamémosle entonces D. Sea D, ya una D así como bien elegante, de un conjunto de n funcionales lineales que sea base de B estrella. Ya, lo que hay que hacer entonces es construir una base del primal, de modo que sea la dualización de esa. ¿Cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo hacemos ese proceso? Piénselo. ¿Cómo puedo construir una base del primal? Eso hay que hacer ahora. Piénselo.
¿No? ¿Alguna idea? ¿A nadie se le ocurre? ¿Qué podemos hacer para construir una base del primal? N vectores LI tal que F, sí, el delta de Kronecker. Claro, eso es lo que hay que hacer, po. Claro, precisamente. El punto es cómo construir esos N vectores. Para eso, como se lo he dicho, hay que usar el doble dual. Tiene que usar el doble dual. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso entonces? Dibujo. Tenemos, de nuevo, voy a hacer un mismo dibujo que hice hace un ratito, lo acabo de borrar. Tienes V estrella y tienes V doble estrella. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Partimos con una base del dual. Acá está nuestro D. ¿Mm? Lo que nosotros sabemos, ya sabemos que podemos hacer es dualizar bases. Entonces, si tú dualizas esta cuestión y obtienes este D estrella, va a ser una base del doble dual. La base dual de D va a ser una base del doble estrella. ¿Sí? Eso es, ya sabemos que se puede hacer, construir una base de estrella de la dualización de esta base. Pero por la inyección canónica, como sabemos que el V y el V doble estrella están conectados, son isomorfos entre sí, esta D estrella se va a corresponder finalmente con algo del primal. Porque se lo dije, el doble estrella y el primero, el primal, son como una sola cosa, básicamente, gracias a la inyección canónica. Entonces, haber construido este de estrella, en el fondo es construir una cosa en el primal. ¿Sí? Todo lo que pasa en el doble dual va a ser un reflejo de lo que pasa en el primal. Eso quiero que le quede claro, entonces. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Gracias a este diagramita, entonces, dualizamos esta base. Entonces, sea de estrella ahora, entonces, que la vamos a anotar, la vamos a llamar así. ¿Qué es esta cosa? Es una base del doble dual, por lo tanto son n funcionales L1 hasta L sub n. Sea esta base dual de D en V doble estrella. Bien. Tenemos una base del doble dual. Gracias a la inyección canónica, todos estos funcionales L's se relacionan a un V del principio, del primal. Por definición, y lo que sabemos es que por definición de la dualización es que estos LI en los FJs es el delta IJ, delta de Kronecker, ¿no? Para todo IJ. Entre 1 y n. Ah, ahí. Ya, tenemos eso. Eso es por definición de la dualización, ¿cierto? Ya. Entonces, lo que quiero que esté claro a usted es que, claro, estos L's vienen de un vector V. Cada L está asociado a un único vector V. Porque nosotros tenemos la inyección canónica que sabemos que es un isomorfismo. Entonces, nosotros teníamos esta J que iba de V en V doble estrella. Bueno, tomo la función inversa nomás, pues. Tomo J a la menos 1. Esto va a ser una función del doble dual en el primal.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a cada uno de estos L's que están aquí, cada uno de esos L's que viven en este espacio del doble dual, está asociado con algún vector del primal. Esos V's que se construyen como imágenes del J a la menos 1 van a ser una base del primal. Entonces, este conjunto que vamos a llamar V, luego, vamos a construirlo, los vamos a definir así. Cada uno de estos V's, entonces va a ser la imagen inversa de la inyección canónica en estos L's. Y este conjunto de vectores B sub 1 hasta B sub n me hacen una base del primal. Claro que hacen una base porque es un isomorfismo. Los isomorfismos mandan base en bases, eso lo hemos hablado también. Entonces, esta cuestión es una base del primal, sin ninguna duda. ¿Ya? Lo voy a anotar por este lado mejor. Sean pim, pim, pim. Ahí está. Los definimos así. B sub 1 definido como la imagen inversa, definido con la imagen inversa. Entonces, tenemos, puesto que el J es un isomorfismo, que este conjunto que lo voy a llamar V, V definido como el conjunto de todos estos V's, es una base. Base del primal. Es una base del primal, ¿bien? ¿Qué es lo que falta hacer? Bueno, lo que tenemos entonces es que tenemos una base del primal. Falta ver que efectivamente la base con la que partimos, la D, es la dual de esta B. ¿Cierto? Eso es lo que queda por hacer aún. Entonces voy a anotar eso ahora. Acá en chiquitito. Ups. Entonces, falta ver. Esto es lo que falta ver y con esto vamos a terminar la demostración. Falta ver que efectivamente se cumpla que la dualización de esta B es con la base que es la que partimos. ¿Cómo se demuestra eso ahora? Eso es lo que falta hacer. ¿Cómo demostramos eso? Piénselo. Trate de hacerlo usted, piénselo. Le dejo unos minutitos para que lo intente. ¿Alguien tiene alguna idea?
¿Cómo argumentamos que esta igualdad es así? ¿Mm? Ya, a ver. Tal vez no esté claro lo que hay que hacer. Para argumentar esta igualdad, que hay que hacer, con eso vamos a terminar la demostración. ¿Cómo argumentamos que estos dos conjuntos son iguales? Ya. El B estrella, ¿qué es? ¿Qué es el B estrella? Por definición, ¿qué es esta cosa? Esta cosa es un conjunto de funcionales lineales, qué sé yo, vamos a llamarle G, para no ocupar la misma F de ahí arriba, porque ya está encalada esa F. Vamos a llamarle G. ¿Qué son estos G de aquí? Estos G, por definición, lo que hacen es que G sub I de B sub J es el delta de Kronecker. Esa es la definición de la base dual. ¿Ok? Así se define el B estrella. Lo que hay que hacer entonces es que esos G son exactamente los mismos Fs. Por demostrar, cada uno de estos Fs en realidad es el mismo G. ¿Se da cuenta? En realidad F y G no son... Bueno, yo le puse letras, pero hay que demostrar que son la misma cosa. Ya, esto es lo que hay que hacer. Vamos a dejar entre paréntesis. Eso es lo que usted tiene que demostrar. Mientras que lo que está arriba es lo que tenemos. Ya, lo que está arriba es lo que se tiene por definición. Mientras que lo que está entre paréntesis es lo que hay que hacer. ¿Cómo se demuestra esa igualdad? Piénselo. ¿Alguna idea? Sí, pues lo que tiene que hacer es... A ver, lo voy a soplar porque ya no nos queda más tiempo. Se lo voy a dejar a usted para que lo termine de ejercicio, ¿ya? Lo que tiene que hacer es ocupar esta definición, que la voy a dejar acá marcada con rojo. Esto de aquí, que si se da cuenta, esa es la definición de la dualización de lo primero. Y por construcción, mire, porque los V's los construimos de una cierta forma, ¿no? Voy a ampliar esto que está aquí con rojo, lo voy a ampliar acá arriba para que se entienda. Cada uno de estos V's, voy a fijarme por ejemplo en el primero. El primer V es la imagen inversa de la inyección canónica en el primer L. De modo que si lo leo al revés, esto vamos a tener lo siguiente, que es que el L1 es la imagen J del B1. ¿Ya? Si lo leo al revés va a ser así. Pero la imagen J de B1, esto lo anotábamos así, L sub B1. A ver, espérame, ahí sí. Ya, lo que estoy marcando en rojo. Entonces, cada L, finalmente, cada uno de esos L's que están aquí son evaluaciones. Son las evaluaciones. Eso es lo que habíamos hablado. Los L sub V son evaluaciones. Es evaluar cada funcional en su V.
Entonces, ¿qué son estas cosas? A ver, para que quede claro, y con esto vamos a terminar porque ya no hay más tiempo. Estas cosas, este L sub B1, ¿qué era? Recuerdo, es un funcional que va de B estrella en K, tomo un F y lo mando en qué? En F evaluado en B1. ¿Ya? Eso es por construcción, estamos construyendo estos L's así. Entonces, fíjese, cada uno de estos L's que están acá al principio son las evaluaciones en estos vectores V's que están acá. Por lo tanto, esto que está marcado aquí, que ahora lo voy a poner con otro color, con color café, esto que está acá se traduce de otra forma. Esto va a ser L sub I de F sub J, ¿qué es? Es F sub J en el B sub I. ¿Se da cuenta que aparece algo como esto? Precisamente. Está al revés, en verdad, pero es como muy parecido. O quizás no me está entendiendo nada. Bueno, igual ya estamos en la hora, así que... Resumen, para terminar. Va a tener que terminar la demostración usted, ya quiero que lo haga, que lo termine. Falta terminar eso nomás. Resumen, entonces, tomamos una base del dual, la volvimos a dualizar. Por la inyección canónica inversa, esa es una base del primal, finalmente. Con eso construimos esta base de V's, ¿cierto? ¿Qué es lo que falta hacer? Ver que esos V's, cuando tú los dualizas, te dan la base con la cual partimos al principio. ¿Y cómo demostramos eso? Por lo que está marcado con rojo. Gracias a la dualización, lo que vamos a tener es que esos L's del principio son la evaluación en el vector que le corresponde, en cada V que le corresponde. ¿Ya? Con eso usted va a poder demostrar, básicamente eso es, con eso va a poder demostrar lo que está ahí marcado con verde, el por demostrar. Tiene que ocupar las definiciones, que por definición la dualización es con los deltas de Kronecker, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahí revíselo, hágalo. Y si no le sale, me pregunta. O consúltenlo en el libro, también está hecho en el libro si quiere verlo, ¿ya? Ya pues gente, estamos listos, vamos a quedar aquí. Chao, profe, gracias. Ya pues nos vemos la otra semana, que estén bien. Profe, Chao, chao. Dígame. que resulta que la próxima semana tenemos el taller, ¿cierto? El taller 3. Déjame ver, te digo al tiro. Más que nada porque esta es como la primera clase que tenemos después del certamen. Así como Claro. para saber qué materia entraría. 6 de julio. Tienes toda razón. Sí, bueno, va a entrar todo lo de esto de duales y anuladores, todo lo que venga del dual para adelante, ¿ya? Dual, anuladores, funcionales, todo eso. Y hasta esto también, el doble dual. ¿Hasta dónde llegamos ahora? Sí. Ujú. Ya, vale, era por eso. Ya, Nos vemos, ya, profe. Chao, chao. ya nos vemos.